Saludos a la comunidad del último huésped. Me llamo Daniela y nací en un pueblo chiquito. Mis papás eran gente sencilla del campo. Mi papá trabajaba en lo que saliera, a veces en la siembra, a veces haciendo mandados, ayudando a cargar cosas, lo que fuera que le pidieran los vecinos. Mi mamá cuidaba la casa y nos crió con lo poco que teníamos. Desde chiquita me gustaba andar con mi papá, seguirlo a todos lados, aunque fuera solo para ver cómo platicaba con la gente. No fui a la secundaria. Apenas terminé la primaria y ya no pude seguir. Pero con el tiempo uno aprende a no quejarse. En ese entonces me sentía inútil, como si no fuera a servir para nada más que limpiar la casa o cuidar niños. Pero las cosas cambiaron gracias al doctor del pueblo. Se llamaba Bernardo, aunque todos le decían Doctor Fito. Tendría unos 40 años cuando yo empecé a conocerlo. Tenía una clínica sencilla, nada lujosa. Una camilla, un estante con medicinas y una pequeña sala de espera. Ahí empecé yendo por cosas, llevándole papeles, avisos, a veces hasta tortillas o refrescos. Pero fue a los 12 cuando todo cambió. El doctor me empezó a dejar quedarme más tiempo en la clínica. Yo barría, limpiaba, lo que se necesitara, pero poco a poco me fue enseñando más. Me dejaba ver cómo inyectaba, cómo curaba heridas, cómo hablaba con los pacientes. Nunca me gritó ni me trató mal. Siempre fue respetuoso conmigo y con todos. Me tenía paciencia y yo aprendía rápido porque me gustaba. No me llamo doctora ni mucho menos, nunca lo he dicho. Pero la gente empezó a verme así. Iban a mi casa a preguntarme qué tomar si les dolía la cabeza o si el niño tenía calentura. Me traían a sus hijos raspados o con fiebre, y yo hacía lo que podía. A veces solo era ponerles paños o darles un jarabe que ya sabía que funcionaba. Y cuando no estaba segura iba corriendo con Fito a preguntarle. Él nunca se molestó. Me decía que era buena, que tenía mano para eso. Me sentía útil, por fin sentía que servía para algo. Con los años Fito me ofreció trabajar con él. Me daba un poco de dinero cada semana, lo justo. Me dejaba comer en su casa y su familia siempre fue muy buena conmigo. Su esposa era una mujer seria, pero amable. Y su hijo, con unos años más que yo, siempre me buscaba para platicar. Me hacía preguntas de todo tipo, a veces nomás para seguir la charla. Me acuerdo de su forma de verme, como si me conociera de toda la vida. Trabajé varios años con el doctor. Aprendí cosas que nunca pensé aprender. A poner inyecciones, a limpiar heridas feas, hasta ayudarlo en operaciones pequeñas como quitar un lunar o sacar una espina profunda. Me temblaban las manos al principio, pero él me guiaba. Me hablaba con calma y eso me daba seguridad. Me acuerdo que íbamos a la parte alta del pueblo, donde las casas estaban más retiradas. Cuando cumplí 18 años, las cosas empezaron a cambiar en el pueblo. No quiero entrar mucho en detalles porque no me corresponde hablar de eso, pero lo que puedo decir es que la región ya no era la misma. Había miedo, mucho silencio. La gente ya no salía tan tarde y todos se miraban con desconfianza. Lo que más me marcó fue que empezaron a buscar al doctor. Venían por él hombres que bajaban desde la sierra. Llegaban al pueblo en camionetas grandes, con vidrios oscuros y motores que se escuchaban desde lejos. Nadie los miraba directo a los ojos. Nadie decía nada. A veces se lo llevaban por 2 o 3 días. Solo venían, lo sacaban del consultorio y se lo llevaban. Y yo me quedaba sola. El doctor me dejaba dicho que siguiera atendiendo a las personas, que no dejara de ayudar. Pero su esposa no lo tomaba bien. Ella estaba muy nerviosa, cada vez más. Había días en que llegaba y la encontraba sentada en la sala del consultorio, con la mirada perdida. Cuando me veía se le llenaban los ojos de lágrimas. Me agarraba la mano fuerte y me decía que tenía miedo, que no sabía si su esposo iba a regresar. Me decía que esa gente no era buena. Me pedía que me cuidara y que no confiara en nadie. A veces me contaba que se lo habían llevado en la madrugada.
que ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Y otras veces yo misma vi cómo llegaban por él. Eran hombres altos, no gritaban, no amenazaban, pero la forma en que caminaban y hablaban dejaba claro que no estaban pidiendo favores. Toda la gente del pueblo les tenía miedo. Sabían que no eran malos si sabías cumplir lo que te pedían, pero si no lo hacías era otra historia. Mi papá una vez me lo dijo claro. Me pidió que ya no regresara al consultorio. Me dijo que era peligroso, que no valía la pena meterme en problemas que no eran míos. Pero yo no podía. No me nacía dejar solo al doctor. Él me enseñó todo. Me trató con respeto, me dio un lugar. Me hizo sentir que servía para algo. Y además me gustaba lo que hacía. Me gustaba ayudar. Así que seguí. Una vez me pidió que lo acompañara a un rancho. Era una mujer que estaba muy enferma, tenía fiebre alta y no podía moverse. Subimos a su camioneta. Yo iba en silencio porque noté que él estaba raro. Iba manejando despacio, más lento que de costumbre. Me dijo que la gente que atendía cuando subía con esos hombres no eran siempre adultos, que a veces tenía que curar a jóvenes, gente de mi edad o menor. Me dijo que muchos llegaban heridos, muy graves, y que por más que hiciera lo posible no podía salvarlos. Me confesó que eran inocentes, y después se quedó callado. Solo manejaba, hasta que de pronto empezó a llorar. No hizo ruido, solo le salían las lágrimas. Verlo así fue muy duro, porque para mí él era como un papá. No le dije nada, no hacía falta. Fue uno de esos momentos que se quedan clavados para siempre, porque ahí entendí que él también tenía miedo, y que aunque era el doctor del pueblo, también era un ser humano con dolor. En ocasiones cuando el doctor regresaba de la sierra, no era el mismo. Se le notaba en la piel, se le veía pálido, con los ojos hundidos, y caminaba lento como si cargara con algo que no se podía ver. En más de una ocasión llegó con fiebre tan alta que apenas si podía hablar. Se recostaba en la sala o en su cama, temblando, con los dientes apretados por los escalofríos. Yo sabía cómo estabilizarlo. Le ponía paños fríos, le daba medicamento para bajarle la fiebre y me quedaba junto a él por si volvía a convulsionar. Pero lo más difícil no era eso. Lo más difícil eran las cosas que decía cuando estaba en ese estado. Decía que veía gente parada junto a él, gente que no estaba en el cuarto. Al principio creí que deliraba por la fiebre, pero después empecé a notar que esas visiones se repetían. Decía que veía niños, hombres, mujeres. Juraba que lo miraban fijo sin decir nada. Y con el tiempo fui entendiendo que hablaba de personas que no estaban con vida. Nunca me lo comentó con esas palabras, pero por la forma en que lo decía, por cómo le cambiaba la cara, supe que esos rostros no eran inventados, eran recuerdos o algo peor. Yo no quería pensar en todo lo que había vivido allá arriba con esa gente en la sierra, en todo lo que había visto, en cuántas personas había intentado salvar sin conseguirlo. Me daba miedo imaginar que tal vez perdieron la vida en las manos, que por más que hiciera lo posible, ya no había nada que hacer. Y esa conciencia lo estaba atormentando. Una noche en particular nunca se me va a olvidar. El doctor estaba en su cama con una fiebre altísima. Su esposa y yo estábamos junto a él. Apenas si respiraba bien. De repente empezó a temblar. Gritó como si lo estuvieran asustando, y luego lanzó su almohada a una esquina del cuarto. Decía que ahí estaba, que la niña lo estaba mirando, que no la pudo salvar. Lo sujeté de los hombros y traté de calmarlo, pero no reaccionaba. Repetía una y otra vez que la niña venía por él, que ya era su hora. Al final tuve que sedarlo. Le puse un tranquilizante que ya sabía cómo usar porque él me lo había mostrado, y se quedó dormido con la frente empapada de sudor y los labios entreabiertos. En otra ocasión fue su hijo quien fue a buscarme. Llegó a mi casa casi al anochecer. Me dijo que su papá se encerró en el baño y que no podían hacer que saliera. Fui con mi padre porque él insistió en acompañarme. Cuando llegamos a la casa, la esposa del doctor estaba llorando en la sala.
Nos dijo que su marido había visto a alguien adentro. El hombre entró corriendo y se encerró en el baño. Golpeamos la puerta y después de un rato nos contestó. Juraba que un hombre sin mandíbula lo estaba siguiendo, que lo vio arrastrarse por la sala. Decía que le salía líquido rojo del cuello y que le estaba hablando aunque no tenía boca. Me le quedé viendo a mi papá y no supe qué decir. Era la primera vez que lo escuchaba tan asustado. Con el tiempo, cuando nos quedábamos solos en el consultorio o en su casa, el doctor a veces me miraba en silencio y me decía que los difuntos lo seguían, que estaban enojados con él. No lo decía como una queja, lo decía como si fuera un hecho, como si ya se hubiera resignado. Yo solo le tomaba la mano y le prometía que no era su culpa, que hizo todo lo que estaba en sus manos. Pero él solo bajaba la mirada y se quedaba callado. En una ocasión me comentó que solo le pasaba con los pacientes de la sierra, aquellos que tenía que atender cuando esos hombres bajaban a buscarlo. Me juraba que sentía que había algo oscuro con esa gente. Con el paso del tiempo, la energía del doctor se volvió más pesada. No era algo que pudiera explicar con palabras exactas, pero lo sentía cada vez que me acercaba a él. Había días en que simplemente estar en el mismo cuarto me dejaba con dolor de cabeza, como si el aire se sintiera más espeso. Su mirada se volvió más apagada, sus hombros más caídos y su voz más lenta. Y aunque intentaba disimularlo, había momentos en los que parecía ausente. El consultorio también empezó a cambiar. Al principio pensé que era cosa mía, que tal vez me estaba sugestionando por las cosas que pasaban con el doctor. Una tarde mientras limpiaba, sentí que alguien pasó detrás de mí. Estaba de espaldas a la puerta del consultorio y sentí clarito como una corriente de aire me rozó la nuca. Me giré de golpe esperando ver al doctor, pero no había nadie. Me asomé a la sala de espera. Estaba vacía. Revisé la puerta. Estaba cerrada con seguro. Me quedé unos segundos en silencio, con el trapo mojado en la mano, y sentí que algo me observaba desde una esquina. No vi nada, pero la sensación era muy fuerte, como si alguien estuviera parado justo fuera de mi vista. Otra vez, mientras organizaba las jeringas en la repisa, alcé la vista a la camilla. Y ahí lo vi. Era una figura. No distinguía cara ni cuerpo, solo una sombra oscura, sentada, como esperando. No me moví. La miré fijo unos segundos y cuando giré la cara desapareció, como si nunca hubiera estado presente. Pero yo sabía lo que vi, no era reflejo. Sentí su presencia tan fuerte que me dejó con un nudo en el estómago todo el día. El doctor empezó a tener momentos extraños. A veces se quedaba completamente callado y de un momento a otro me decía en voz baja que guardara silencio. Me preguntaba si no escuchaba el llanto. Decía que venía de la pared, que era una mujer llorando bajito. Yo le respondía que no escuchaba nada. Él solo asentía, como resignado, pero lo decía con tanta seriedad que me hacía dudar de mi propia percepción. Hasta que un día yo también lo escuché. Esa mañana llegué más temprano de lo normal. El cielo todavía estaba gris y el aire olía a tierra mojada. Apenas metí la llave en la cerradura, escuché el llanto. No venía de afuera, venía desde adentro. Era un sollozo leve, tembloroso, como si una mujer estuviera llorando. Abrí la puerta despacio, casi sin respirar, y el sonido se hizo más claro. Se escuchaba como si alguien estuviera encerrado. Avancé hacia el pasillo que llevaba al baño. El llanto venía de ahí. Era bajito, pero constante. Cuando estuve frente a la puerta del baño me detuve unos segundos. Pegué la oreja. Alguien estaba llorando ahí adentro. Abrí la puerta de golpe. No había nadie. La luz del baño estaba apagada y el lugar frío. No había señales de que alguien hubiera estado adentro. Pero lo más extraño fue que el llanto se detuvo justo en el instante. Así, como si lo hubieran apagado. Me quedé quieta viendo el espejo. Me fui de ahí sin decir una sola palabra. Solo sabía que no estaba sola esa mañana. Desde esa vez el consultorio ya no me parecía un lugar cómodo.
Lo seguía atendiendo, seguía ayudando al doctor, pero había algo ahí que no se sentía bien. Durante las siguientes semanas el doctor se fue apagando poco a poco. Sus recaídas eran más frecuentes y más fuertes. Había días en los que ni siquiera podía levantarse de la cama. Se quedaba acostado mirando al techo sin decir nada o murmurando cosas que no entendíamos. Su piel se veía más pálida que nunca y a veces tenía los labios resecos de tanta fiebre. Yo intentaba mantenerlo estable, como me enseñó, pero ya no respondía igual. Su cuerpo no tenía fuerza, su mirada ya no estaba del todo aquí. Una mañana llegaron los hombres de la sierra. Se detuvieron como siempre, en sus camionetas grandes, con los motores encendidos. Cuando entraron a la casa no dijeron palabra. Fueron directo al cuarto donde estaba el doctor. Yo ya sabía que algo iba mal, lo sentía en el pecho. Uno de ellos se acercó y lo miró de cerca. El doctor apenas si pudo girar la cabeza. Sus manos temblaban. Quiso levantarse, pero sus piernas no lo sostuvieron. Cayó sentado en el borde de la cama y tuvo que recargarse de nuevo. El hombre lo observó con seriedad y luego salió sin decir nada. Fue entonces cuando algo cambió. Uno de ellos, el que parecía estar al mando, se acercó a mí y me miró con calma, como si ya supiera lo que iba a decir. Me dijo que necesitaban que los acompañara, que el doctor ya no podía seguir subiendo. Ellos necesitaban ayuda con su gente. Yo me quedé paralizada. La esposa del doctor se metió en medio. Les pidió que no me llevaran, que yo no tenía nada que ver. Pero el hombre la ignoró. Me miró directo y me hizo una seña con la cabeza. Me ordenó que subiera a la camioneta, que no me iba a pasar nada. Volvería esa misma tarde. Yo no dije que no. No podía. Sabía cómo funcionaban las cosas con ellos. Sabía que no tenía más opción. Pero las manos me temblaban de miedo. Sentía que no podía respirar bien. Les pedí que me dejaran ir a ver a mis papás, que les avisara al menos. Pero uno de ellos, un hombre más joven pero con una mirada fría, me contestó sin rodeos. Me dijo que no había tiempo para eso, teníamos que apurarnos. Subí a la camioneta sin mirar atrás. Me senté junto a la ventana y apreté las manos sobre las piernas para que no se notara que me estaban temblando. Era temprano en la mañana y el sol apenas salía entre las nubes. Mientras nos alejábamos del pueblo, sentí que algo dentro de mí se rompía. Empecé a llorar. No hice ruido, solo dejé que las lágrimas cayeran solas. Miraba el camino que subía por los árboles y pensaba que tal vez ya no iba a volver. No sabía dónde me llevaban ni qué querían de mí. Uno de los hombres, el que iba adelante, volteó un momento y me habló con voz pausada. Me dijo que no me iba a pasar nada, que solo necesitaban que revisara a su gente, que confiara. Pero por más que intentaba convencerme de que estaría bien, no podía detener las lágrimas. Había algo en ese viaje que me daba miedo, un presentimiento. Después de casi 3 horas de camino, la camioneta se detuvo frente a lo que parecía un rancho viejo, rodeado de árboles altos y con una cerca maltratada que apenas se sostenía. No era un lugar común, no había caminos claros ni señalamientos, solo tierra suelta, ramas y una quietud que no se sentía normal. Me bajaron sin decir palabra y uno de los hombres me indicó con la cabeza que lo siguiera. Caminamos entre los árboles por un sendero estrecho, apenas visible entre la maleza. Yo iba con los pies tropezando por la tierra húmeda, tratando de no caer. No hablaban entre ellos, solo avanzaban, y yo detrás con el estómago revuelto por el miedo. Después de casi 1 hora caminando, llegamos a lo que parecía un campamento improvisado. Era un claro entre los árboles, con lonas colgadas, colchonetas tiradas sobre el suelo y algunas cajas de cartón húmedas que usaban como mesa. Ahí fue donde escuché los lamentos. Eran gemidos bajos, de dolor, de esos que uno apenas puede contener cuando ya no tiene fuerzas. Me acerqué despacio y lo que vi me heló.
Era un grupo pequeño, tal vez 5 muchachos, todos jóvenes. Estaban lastimados, con la ropa rota y manchada. Otro apenas podía sentarse. Tenía el pecho descubierto con una herida abierta. Las moscas volaban cerca, el olor era muy fuerte. Uno de los hombres me puso una caja con vendas entre las manos. Me dijo que me pusiera a trabajar. Yo intenté explicarles que no era doctora, que solo ayudaba al doctor Fito, que sabía algunas cosas, pero no mucho. Él solo me miró y me dijo que hiciera lo que pudiera. No había más opción. Así que me arrodillé junto a uno de los heridos y comencé a limpiarle una cortada en el brazo. El muchacho apenas se movía. Me miraba con los ojos llenos de miedo y dolor. Empecé a cerrar heridas como me acordaba. Presionaba para detener el brote, limpiaba con lo que podía, y cuando alguien gritaba, trataba de hablarles bajito, de decirles que ya casi acababa, que aguantaran un poquito más, pero no sabía si me escuchaban. No podía ni terminar con uno cuando ya otro me pedía ayuda. Era un caos. Sus voces se mezclaban con los quejidos. Todo era correr de un lado a otro sin saber si lo que hacía estaba bien. En medio de todo, me acerqué a uno más joven. Tenía el cuerpo quieto, la piel sucia, la ropa hecha trizas. Lo vi con la mirada fija hacia el cielo, sin parpadear. Le hablé, lo sacudí, pero ya estaba frío. Tal vez tenía 12 años, tal vez menos. No reaccionó, no se movió. Me quedé arrodillada junto a él por un momento con las manos manchadas. No podía hacer nada. Seguí con otro muchacho que tenía la pierna destrozada. Me arrodillé junto a él, intentando amarrar un trapo para detener el líquido. Mientras lo hacía, empecé a llorar. No pude evitarlo. Las lágrimas me salieron solas. No hice ruido, solo dejé que cayeran mientras mis manos seguían apretando las vendas. Me sentía como una niña, rodeada de gente herida que gritaba y de hombres que no decían una sola palabra. Quería irme a casa, quería ver a mis papás, quería abrir los ojos y que nada de eso fuera real. Esa noche no me dejaron regresar. Me dijeron que era tarde y que al amanecer me llevarían de vuelta. Solo un hombre se quedó conmigo y con los heridos. Era el mismo que me había hablado con calma en el camino. Pero eso no me daba ninguna seguridad. Yo no confiaba en nadie. No sabía si al final iban a cumplir su palabra o si algo peor iba a pasar. No había casas, no había luz. Me senté bajo un árbol, abrazando las piernas, con la espalda contra el tronco. Me cubrí con una sábana que me dieron y traté de cerrar los ojos. Pero no podía, todo en mí temblaba. No podía hacer nada más que quedarme ahí y rezar. Rezar para que no me hicieran nada. Aunque había algo más, algo que no era solo miedo a los hombres. Ese lugar se sentía pesado. No sé si por las heridas, por el dolor que flotaba en el aire, o por las cosas que tal vez habían pasado ahí, como si lo contaminara todo. No sé en qué momento me quedé dormida. Tal vez por el cansancio, tal vez por no tener otra opción. Pero de pronto sentí algo, como si alguien me moviera el hombro con suavidad. Abrí los ojos confundida, me tardé en enfocar, y justo frente a mí, a escasos centímetros, había alguien en cuclillas. No respiraba fuerte, no hablaba. Lo primero que vi fueron sus ojos. Eran muy grandes y muy negros. Y luego sus dientes, demasiado blancos. Me estaba sonriendo. Solté un grito seco y me eché hacia atrás como pude. El grito despertó al hombre que estaba cuidando el lugar. Se paró de golpe y me preguntó qué pasaba. Yo solo señalé con el dedo, pero ya no había nadie. Aquella figura que me estaba pelando los dientes había desaparecido. Solo quedaba la sombra de la noche, la fogata casi apagada y los muchachos tirados en el suelo. Algunos dormidos, otros apenas respirando. Me quedé sentada con el corazón en la garganta. No quise decir nada más. Me envolví de nuevo con la cobija y cerré los ojos con fuerza, fingiendo que nada había pasado. Me repetí que tal vez fue un sueño, que tal vez fue el cansancio. Pero no lo fue, yo lo vi.
Lo vi tan claro como veo mis manos. Cuando por fin me regresaron al pueblo, no sentí alivio. Me senté en la parte trasera de una de las camionetas. Nadie me habló durante un buen rato. Solo se escuchaba el ruido del camino y el crujir de las ramas bajo las llantas. Fue entonces cuando uno de los hombres, el mismo que me había visto desde el campamento, giró un poco la cabeza sin mirarme directo y me dijo en voz baja que no se me ocurriera irme del pueblo. Que si lo hacía ellos sabrían a dónde buscarme, que hablarían con mi familia, que sabrían todo. Sus palabras fueron tranquilas, como si estuviera dándome un consejo, pero yo sentí un escalofrío desde el cuello hasta la espalda. No hizo falta que dijera más. Lo que dijo tenía mensaje oculto, una amenaza que se entendía sin tener que levantar la voz. Cuando llegué a casa, mis papás estaban afuera, esperando. Mi mamá tenía la cara hinchada de tanto llorar y mi papá apenas podía hablar de la impotencia. Me abrazaron fuerte, como si no creyeran que de verdad estaba de vuelta. No me dejaron ni entrar cuando ya me estaban diciendo que eso no se iba a repetir. Ya estaba decidido. Al día siguiente me iría con una tía que vivía en el norte. Ya no podía seguir en el pueblo. Pero yo me solté a llorar. Les supliqué que no. Les dije que no podían mandarme lejos. Que si se quedaban esos hombres podrían ir contra ellos. Si sabían que yo estaba lejos, iban a buscar a mi familia, a los vecinos, a cualquiera. Que era mejor quedarnos juntos. Si querían encontrarme, lo harían. Esa noche mi mamá quiso dormir conmigo, pero yo estaba tan mal que le pedí que me dejara sola. Me encerré en el cuarto con el estómago hecho nudo. Me dolía la cabeza, sentía las piernas pesadas y los ojos me ardían de tanto llorar. Me acosté con la sábana hasta el cuello y traté de dormir, pero apenas cerré los ojos comenzó todo. Escuché un sonido extraño junto a mi oído, como un chillido agudo, muy bajito, pero que raspaba por dentro. Era como si alguien me soplara directo al tímpano, pero con un sonido molesto, húmedo, casi como si me hablara sin abrir la boca. Me giré en la cama, confundida. Todo estaba oscuro, pero entonces sentí un bulto a mi lado. Era alargado y muy delgado, como si una persona estuviera acostada junto a mí. Me incorporé de golpe llena de miedo. Entre las sombras vi una cara, extremadamente delgada, como si la piel estuviera pegada al hueso. Los ojos eran oscuros, como si estuvieran hundidos. El cabello le caía desordenado sobre el rostro. No se movía, solo estaba mirándome, respirando lento. Me hice hacia atrás en la cama, pero en ese instante sentí una mano que me sujetó del brazo. Era una presión seca, con los dedos helados. Quise gritar, pero no me salió la voz. Me paré como pude. Cuando lo hice sentí que algo se me colgaba de la espalda. Era como si ese ser se me hubiera pegado, como si me abrazara por detrás. Corrí a encender la luz, tambaleándome por la habitación. Me sacudí los hombros con fuerza, me jalé la blusa desesperada. Pero no había nadie, nada. Solo el cuarto con la luz encendida y el silencio cortado por mis sollozos. Mis padres entraron corriendo. Me preguntaban qué pasaba. Mi mamá me abrazaba mientras yo intentaba explicarles algo que ni yo entendía. Pero ya no era solo miedo, era otra cosa. Algo que se me había pegado, algo que me traje de la sierra. Al día siguiente fui a ver al doctor. Aún estaba débil, no podía caminar bien y se quedaba mucho tiempo recostado en su cama. Su esposa fue quien me abrió la puerta. Me abrazó apenas me vio y me dijo que también estaban preocupados por mí, que no sabían si iba a regresar. No les conté mucho. A pesar de que les tenía cariño y confianza, no quería meter a nadie en problemas. Solo les dije que ya estaba en casa y que necesitaba hablar con el doctor. Entré a su cuarto. Estaba con la luz apagada y la ventana apenas entreabierta. Olía a medicina y a humedad. Me acerqué despacio y me senté en la silla junto a su cama. Él abrió los ojos y me miró con esa expresión que ya se le había vuelto costumbre,
una mezcla entre cansancio y resignación. Le pregunté si podía hablar con él. Le dije que desde que regresé del campamento no me sentí bien, que por las noches siento una pesadez en los hombros, como si algo me estuviera colgado todo el tiempo, que a veces me cuesta respirar sin saber por qué. Y lo más difícil fue contarle que he empezado a ver cosas, luces, sombras, movimientos que desaparecen cuando intento verlos bien. Al principio pensé que era el susto, pero ahora ya no estaba segura. El doctor guardó silencio un rato. Luego me dijo que lo que yo sentía también lo había sentido él, que la primera vez que subió con esa gente y vio todo lo que pasaba allá arriba, volvió igual, con dolor de cuerpo, con una sensación rara en la piel, como si algo se le hubiera pegado por dentro. Me confesó que con el tiempo se dio cuenta de que no solo eran las heridas, ni el miedo, ni el cansancio. Me dijo que la gente que pierde la vida en ese lugar no se va del todo, que se quedan cerca, que muchas veces se le acercaban en sueños, pero también despierto. El doctor siempre fue de ciencia, pero también me contó que cree en lo que no se puede ver, que desde joven su madre le hablaba de esas cosas, que ella era muy creyente en lo espiritual. Le decía que en ciertos lugares del monte hay cosas que no son de este mundo, cosas que no entienden de compasión ni de dolor, y que cuando un lugar se llena de sufrimiento, como ese campamento, no solo atrae a los vivos, también a los otros, a los que no descansan, a los que buscan ayuda. Me dijo que no todas esas presencias son almas en pena, que algunas sí, que se acercan porque quieren alivio, pero que también hay seres más oscuros, que se alimentan del miedo, que se meten en las heridas abiertas, y que en ese lugar es fácil que se acumulen cosas malas. Yo no pude aguantar más y me solté a llorar. Le dije que no quería volver, que no podía, que me dolía ver a esos muchachos tan mal, con los huesos rotos, con los ojos llenos de miedo, que me sentía culpable por no poder salvarlos. El doctor solo me miró, no dijo nada por un momento, y luego me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Me dijo que hiciera lo que sintiera en el corazón, que nadie podía cargar con tanto, y menos sola. En casa ya nadie dormía bien. Cada mañana despertábamos con el corazón en la garganta, esperando que ese fuera el día en que volvieran por mí. Mi mamá apenas comía, se la pasaba rezando, y mi papá miraba por la ventana como si pudiera adivinar cuándo llegarían esas camionetas. Yo intentaba seguir con mi rutina, pero todo lo hacía con el miedo pegado a la espalda, con la sensación de que alguien me observaba incluso cuando estaba sola. Fue una mañana en el consultorio de Don Fito. Fui a dejar unas cosas y a revisar cómo seguía él, cuando escuché el motor de las camionetas detenerse afuera. Reconocí el sonido. Era el mismo, esa vibración grave, ese silencio tenso que lo acompañaba. Mi mamá ya me había dado un pequeño rosario esa mañana. Lo llevaba en el bolsillo del pantalón. Me lo puso en la mano mientras me decía que todo estaría bien, que rezara si sentía miedo. Me dio también una oración escrita en un papel doblado. Me dijo que no estaba sola, que por más lejos que me llevaran, Dios iría conmigo. Subí a la camioneta sin decir palabra. Esta vez el camino fue igual de largo, igual de silencioso. Pero cuando llegamos al campamento ya no era igual. Había más personas, y no eran solo hombres, había mujeres también. Mujeres como yo, de rostro cansado y piel quemada por el sol. Mujeres con ropa sencilla, manchada. Me indicaron que empezara a ayudar. Me moví entre ellas, intentando no mirar demasiado a los ojos. Una de ellas estaba sentada sobre una colchoneta, cubriéndose la cara. Le habían vendado una pierna con un trapo viejo. Me arrodillé frente a ella para revisar sus heridas. Apenas levantó la mirada y vi que tenía los ojos llorosos. Mientras le limpiaba los brazos me di cuenta. Su vientre tenía la curva suave de alguien que está embarazada. No parecía de muchos meses, tal vez 4. Se lo pregunté en voz baja y ella solo asintió sin levantar la mirada. Mis manos empezaron a temblar. Sentía el pecho apretado.
El cuerpo me dolía como si hubiera corrido días enteros. Cerré los ojos unos segundos, pero el llanto me alcanzó. Intentaba contenerlo, hacerlo despacito, sin que los demás lo notaran, pero mis sollozos eran suaves y desordenados, como si todo el aire se me escapara por la garganta. Mi espalda temblaba. La muchacha me miró a los ojos. Tenía miedo, pero más que miedo tenía resignación. Me habló despacito, con la voz quebrada. Me dijo que no la ayudara, que la dejara así, que no quería seguir. Ya no sentía a su bebé, ya no estaba. Me lo dijo con las manos temblando y los ojos vidriosos. Me lo confesó con la mirada clavada en la mía, como si me suplicara en silencio que la dejara ir. Yo no pude más. Me levanté sin decir palabra, con las lágrimas bajándome por la cara sin control. Miré a mi alrededor, todo era un desastre. Sentí que el estómago me daba vueltas. Todo lo bonito que alguna vez conocí, mi casa, el consultorio, el campo, las risas del pueblo, todo eso había desaparecido, reemplazado por este rincón escondido del mundo donde todo dolía. Mis piernas empezaron a temblar, sentía que ya no podía sostenerme. Uno de los hombres se me acercó, me dijo que siguiera, que había más personas que necesitaban ayuda. Pero yo no lo escuchaba bien, todo era ruido, todo era confuso. Y entonces caí. Mis rodillas tocaron el suelo y ya no pude levantarme. Todo se volvió oscuro. Sentía como si mi cuerpo se sacudiera solo, como si algo se hubiera roto por dentro y ya no pudiera detenerlo. Mis manos, mis piernas, mi pecho, todo temblaba sin control. Solo sentía frío y un cansancio profundo. Era como si algo me hubiera absorbido el alma. Cuando abrí los ojos, estaba tirada en una esquina del campamento improvisado. El suelo estaba frío, húmedo, y un olor fuerte que me golpeó en la cara. Tardé varios segundos en entender dónde estaba. Por un momento pensé que tal vez me habían regresado al pueblo, que todo había sido un mal sueño. Estaba en el mismo lugar, rodeada de dolor. Algunos respiraban con dificultad, otros solo sollozaban como niños dormidos con fiebre. Quise levantarme, pero el cuerpo me dolía, todo me pesaba. Las piernas, los brazos, la cabeza. Me sentía como si me hubieran arrastrado desde muy lejos y tirado ahí sin cuidado. Intenté buscar con la mirada a los hombres que siempre vigilaban. No vi a ninguno, ni uno solo, nada. El monte estaba en completo silencio. El cielo estaba oscuro, pero no era madrugada cerrada. La luna estaba alta, escondida a ratos por las nubes. Iluminaba muy poco, pero era suficiente para ver sombras moverse entre los cuerpos dormidos. Y ahí fue cuando lo noté. Algo se estaba moviendo entre ellos. Al principio pensé que era un perro, o tal vez un coyote, algo que había bajado del monte buscando comida. Sus movimientos no eran de animal. Se arrastraba lento, como si cada paso lo diera con intención, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Era grande, más que un perro. Su cuerpo se alargaba extraño entre la tierra y los costales. Lo que más me inquietó fue cómo se movía, como si tuviera brazos y piernas larguísimos, pero caminando en cuatro. Como una persona a cuatro patas pero distorsionada. Mi cuerpo se congeló. Ni siquiera me atreví a mover un dedo. Solo lo seguía con los ojos mientras esa cosa se deslizaba entre los cuerpos dormidos. No hacía ruido. Solo se le notaba la silueta gracias a la poca luz que se colaba por las ramas. Y entonces lo vi con claridad. Sus ojos brillaban. No con el reflejo ni nada por el estilo. Brillaban solos, como dos puntitos blancos clavados en la sombra. Se detuvo un momento. Parecía olfatear o escuchar. Luego siguió avanzando. Su espalda se arqueaba extraño, como si tuviera los huesos fuera de lugar. Cada movimiento que hacía parecía romperse y volver a formarse en otra figura, como si no tuviera forma fija, como si el cuerpo que usaba no le perteneciera. Yo empecé a rezar en mi cabeza. Las palabras se me salían sin pensar. Ni siquiera recuerdo si las dije bien.
Me apreté el rosario que todavía tenía en el bolsillo. Cerré los ojos con fuerza mientras escuchaba cómo aquel ser seguía moviéndose entre la gente. No quise abrir los ojos otra vez. Pensaba en lo que me dijo el doctor, que en lugares donde hay tanto dolor se pegan energías que no son nuestras, que viven en el monte, que se arrastran donde hay sufrimiento. Cerré los ojos con más fuerza, apretando la mandíbula, esperando que pasara de largo, rogando que no se acercara más, rogando que no me mirara. Estuve 3 días allá arriba, donde no se escuchaba más que el crujir de las ramas secas, los gritos lejanos y los suspiros cortos de los heridos que apenas aguantaban. No había tiempo para descansar ni para comer con calma. Pero lo peor era la noche. No podía dormir. Aunque cerrara los ojos, el cuerpo no se relajaba. Empecé a ver cosas que me repetía a mí misma que no eran reales. Sombras al borde del campamento, ojos entre los matorrales, siluetas que se movían entre los cuerpos dormidos. A veces escuchaba gritos desgarradores que venían del bosque, de muy lejos, como si alguien estuviera siendo lastimado en lo profundo del monte. Pero nadie más decía nada. Nadie se inmutaba, como si solo yo los escuchara. Me decía que era el cansancio. Las pesadillas eran igual de crueles. Una de esas noches soñé que algo se movía dentro de mí. Era como una masa, como una gelatina gruesa que se desplazaba por mi estómago. Marcaba sus formas en mi piel desde adentro, como si tuviera brazos, dedos, algo que buscaba salir. Sentía los huesos fríos, como si me estuvieran abriendo. Me desperté llorando, con el cuerpo cubierto en sudor. Y aunque era solo un sueño, me quedé tocándome el vientre durante varios minutos, como asegurándome de que nada estuviera ahí. A la mañana siguiente me di cuenta. La muchacha embarazada, la misma que me había dicho que ya no sentía a su bebé, ya no respiraba. Su cuerpo estaba frío. Nadie dijo mucho. Solo la cubrieron con una manta vieja y la dejaron recostada al borde del campamento. Yo no pude llorar, no en ese momento. Solo me quedé viéndola, sintiéndome vacía por dentro, como si el alma se me estuviera acabando poco a poco. Cuando me regresaron al pueblo, no dije una sola palabra en todo el camino. Me senté junto a la ventana de la camioneta y miré hacia la nada. El monte pasaba lento y yo no podía pensar en nada. Mi cabeza estaba en blanco. Sentía como si no hubiera nadie dentro de mí, como si solo quedara el cuerpo. Mi mamá me recibió llorando. Me abrazó tan fuerte que me dolieron los brazos, pero yo no reaccionaba. La familia del doctor también fue a verme. Me llevaron comida, palabras de consuelo, pero yo solo lloraba. No quería hablar. No quería contar nada. No sabía cómo explicar todo lo que había visto. No se trataba solo de las heridas ni de los gritos. Era la tristeza que se respiraba allá arriba. La desesperación, lo podrido, lo roto. Sentía que mi cuerpo cada día estaba más delgado, más débil. Incluso en el pueblo no podía atender a nadie. La gente venía a pedirme ayuda como siempre, pero mis manos temblaban. Me costaba tener un vaso sin derramarlo. Lloraba de la nada, a cualquier hora, sin razón. A veces ni entendía lo que me decían, como si una parte de mí se hubiera quedado allá, atrapada entre los cerros. No entendía cómo podía existir esa diferencia tan cruel, cómo en el mismo pueblo había gente que seguía su vida normal, que reía, que preparaba comida, que barría la calle, mientras otras personas luchaban por sobrevivir entre la tierra mojada y el miedo. Era como vivir en 2 mundos, uno en calma y otro enterrado en un rincón oscuro donde nadie mira. 2 días después de haber bajado de la sierra, todo cambió otra vez, pero esta vez en el pueblo. Fue de un día para otro. Sin previo aviso, empezaron a llegar camionetas del gobierno. Primero una, luego otra, y al final ya eran muchas. Militares por todas partes. No saludaban, no sonreían, solo caminaban con paso firme, preguntando, observando. Se metían por las calles, se paraban afuera de las casas, tocaban las puertas,
Preguntaban por la gente de la sierra, por movimientos raros, por nombres que nadie se atrevía a repetir. Decían que venían para ayudar a acabar con el horror, pero en el pueblo nadie habló. El miedo se sentía en cada esquina. Nadie quería meterse en líos, nadie quería terminar desaparecido. Y yo menos. Yo no salía de la casa. No tenía fuerzas ni para abrir la puerta. Sentía que si cruzaba el umbral, algo me iba a pasar. Mi cuerpo estaba tan débil que a veces no podía ni levantarme de la cama. Me dolía la garganta de tanto llorar en silencio. Sabía que si yo decía algo, mis padres podían pagar las consecuencias. Sabía que si contaba lo que había visto, lo que vivía allá arriba, podía meter a otros en problemas. Y aún así, cada día que pasaba, me costaba más guardar silencio. Escuchaba a la gente del pueblo hablar bajito. Algunos decían que los militares estaban ahí para ayudarnos, que por fin alguien iba a poner orden, que iban a terminar con los campamentos. Pero otros decían que no era cierto, que esos mismos hombres estaban protegiendo a los de arriba, que los mandaban para callar bocas, no para abrirlas. Yo no sabía qué creer, solo me ponía a rezar. Encendía una vela al lado de la cama, me apretaba el rosario entre las manos y cerraba los ojos con fuerza. Pero hasta la fe me estaba fallando. Sentía que ni Dios me escuchaba. A veces pensaba en lo peor, en desaparecer, en irme lejos sin dejar rastro. Pero no podía dejar a mis papás, no después de todo lo que hicieron por mí. Y al mismo tiempo me dolía sentirme tan inútil. Sabía que podía hacer algo, contar lo que viví, decir cómo se vive en ese campamento, que podía ayudar a terminar el sufrimiento de gente inocente. Pero me daba tanto miedo. Sentía que si decía una palabra, alguien se iba a aparecer por la noche, que me iban a llevar de nuevo y esta vez no iba a regresar. Lloraba por eso, por sentirme tan cobarde, por tener en las manos algo que podía hacer una diferencia y no atreverme a soltarlo. Solo quería mi vida de antes, la de cuando ayudaba en el consultorio. Quería volver a ese lugar donde las cosas eran más sencillas, donde no se escondían cuerpos entre los árboles, ni ojos brillaban en la oscuridad. Y yo, aunque estaba viva, sentía que algo de mí se había quedado enterrado allá arriba. Cada día despertaba con el miedo clavado en el pecho, pero al menos nadie volvió a buscarme. Mis papás seguían nerviosos, pero trataban de mantener la calma. Cocinaban como antes, hablaban bajito y me acompañaban en todo. Yo intentaba volver a mí, recuperar algo de lo que había sido antes, pero no era fácil. A veces soñaba que me arrastraban otra vez entre los cerros, que no podía gritar y todo volvía. Y lo peor fue una noche en particular. Desperté de golpe, con el corazón latiendo fuerte, empapada en sudor. Abrí los ojos y lo vi claro, como si fuera real. Un montón de sombras alrededor de la cama. Estaban paradas en círculo, quietas, mirándome. Eran tantas que parecían envolver el cuarto entero. Me levanté y grité con desesperación. No supe ni cómo. El sonido me salió del pecho, como si me estuvieran asfixiando. Mis papás corrieron a mi cuarto. Mi mamá me abrazó, me decía que todo estaba bien, que era solo un mal sueño. Con el tiempo los militares empezaron a irse. Las camionetas ya no pasaban con tanta frecuencia. La gente decía que ya habían detenido a los culpables, que los de la sierra ya no volverían y todo lo malo se había terminado. Pero nadie comentaba nada con certeza. Todos hablaban bajito. Todos seguían mirando por encima del hombro. Una mañana el último grupo de soldados se fue. Ya no había caminando entre las calles. No se escuchaban motores, ni radios, ni botas pisando la grava. Solo silencio. Un silencio espeso, incómodo. Como si el pueblo no supiera cómo volver a ser normal. Pasó una semana, luego un mes. Decían que el terror había terminado, que ya era cosa del pasado. Con el paso del tiempo, mis padres y yo nos fuimos acercando más a la iglesia. Al principio lo hacía sin ganas. Me sentaba al fondo sin escuchar bien lo que decía el padre.
con la mirada baja y el cuerpo presente, pero la cabeza en otro lado. Mi mamá no me dejaba sola, me tomaba de la mano con fuerza y me llevaba cada domingo. La esposa de don Fito también me daba ánimos. Me buscaba de vez en cuando y me decía que tenía que seguir adelante, que su marido siempre me veía como alguien fuerte. Poco a poco retomé las consultas. Solo gente cercana, solo los de siempre, pero sentir su cariño me ayudó a levantarme. Mis papás también empezaron a buscar ayuda más allá. Me llevaron a un pueblo vecino, donde vivía un curandero que les habían recomendado. Me decía que mi alma tenía una sombra pegada, que era el susto, y que eso no se iba con medicina, solo con fe. No todo se curó de golpe, pero sí sentí que poco a poco el peso en el pecho era menos. La vida empezó a retomar su curso, muy despacio, pero lo hizo, aunque no todo volvió a ser igual. El doctor no se recuperó, su cuerpo ya estaba muy dañado y aunque luchó por seguir, su salud no mejoraba. Lo vi apagarse poquito a poco, siempre con esa mirada tranquila, pero cada vez más lejos. Falleció casi un año después de todo lo ocurrido. Fue una pérdida que el pueblo entero lloró. La gente dejó velas afuera del consultorio. Ya lo veíamos venir, pero dolió igual. Ese tiempo quedó marcado por la oscuridad, y aunque ya han pasado tantos años, todavía lo recuerdo con miedo. Hoy tengo un hijo y lo crío con mucho cuidado, con más temor del que debería tal vez, pero es que uno no vuelve a confiar igual después de haber visto lo que yo vi. Me quedé en el pueblo porque sentí que tenía que seguir ayudando. Aunque ya construyeron un pequeño hospital nuevo en la entrada, mucha gente aún prefiere venir conmigo. Me buscan porque me conocen. A veces cuando estoy sola, me acuerdo de las personas que se perdieron arriba en la sierra. Cierro los ojos y rezo por ellas. Le pido a Dios que estén en paz, que sus almas hayan encontrado descanso. Y agradezco que esa oscuridad ya no esté, que se haya quedado atrás. Aunque en el fondo me da miedo que un día vuelva, que esa clase de gente regrese, porque uno nunca sabe, y porque hay sombras que aunque se escondan, a veces solo están esperando su momento. Hola a toda la comunidad. Como siempre es un placer poderlos acompañar. Si alguno de ustedes desea enviar sus experiencias, recuerden que en la descripción está el correo. Será un placer poder narrar alguna de sus vivencias. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.